último tramo de Entre Líneas y como les habíamos prometido en el arranque, en nuestro programa de hoy vamos a contraponer opiniones a propósito del plebiscito del próximo mes de octubre y para eso hemos invitado a la integrante de la Comisión No a la Baja, Fabiana Goyeneche, y a Guzmán Ifrán de la Comisión para Vivir en Paz, Yo Sí Voto. A partir de este momento yo le cedo la palabra a nuestro compañero Daniel Rodríguez. Muy bien, Alfredo, y comenzamos este contrapunto. Vamos a un poco hablar de cómo será el desarrollo de este tramo de Entre Líneas. Va a haber 4 preguntas para cada uno. Ambos ya resolvieron cómo es el orden de comienzo. Se van a ir alternando las respuestas. Y bueno, con un tiempo no mayor a 3 minutos para cada uno para que, bueno, expongan según cada pregunta y al final, bueno, un cierre donde cada uno, bueno, va a dar su posición con respecto a lo que cada uno entiende es lo mejor o lo que debe hacerse e invitar a pensar a la gente de qué tiene que hacer o qué va a pasar en el próximo mes de octubre cuando esté el plebiscito junto a las elecciones nacionales. Bueno, vamos a la primera consulta y tiene que ver con la propia reforma en sí. Pongamos un poco el contexto. ¿De qué se habla en la reforma? Justamente el cambio del artículo 43 de la Constitución. Bueno, habla de que las personas mayores de 16 y menores de 18 sean penalmente responsables y castigados por el Código Penal por los delitos de homicidio, lesiones, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y violación. También la reforma habla de mantener los antecedentes una vez cumplidos los 18 años y también se habla de establecer un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la rehabilitación y la internación de los delincuentes menores de 18 años. Esto está en el texto de la reforma, a grandes rasgos, por supuesto. Y bueno, la primera consulta, y comenzamos con Fabiana, es, ¿se está explicando claramente a la ciudadanía lo que se pretende reformar? Nosotros estamos intentando hacerlo. Hasta ahora hemos tenido una cierta dificultad porque primero hay una necesidad de explicarle a la ciudadanía cuál es la situación actual, que muchas veces se desconoce. Como se habla alrededor de este tema mucho de impunidad, de que los menores tienen que empezar a responder por lo que hacen, de que tienen que pagar por los delitos, que ya no se puede ver que no se haga nada cuando cometen un delito. Primero tenemos que empezar por mostrar, nos vemos en la necesidad y en la responsabilidad de mostrar que en nuestro sistema actual, desde el 2004, los adolescentes desde los 13 años son penalmente responsables. Esto va incluso de la mano con el fundamento, que la exposición de motivos del último proyecto de ley presentado antes de la reforma constitucional como intento de bajar la edad de imputabilidad e incluso las 50 medidas para la seguridad que presentó el Partido Colorado, que incluye bajar como una de ellas, la número 9, bajar la edad de imputabilidad, responden en este sentido. Todo esto habla de que hay una necesidad actual de acompasar lo que está pasando en el mundo y en los países que nos rodean, de aplicar una responsabilidad penal a los menores de edad que ya no pueden ser impunes, pero el problema es que hay una cierta comunicación como que si en el Uruguay siguiéramos aplicando solamente las leyes del Código Penal del año 34, que es donde dice que el menor de 18 es inimputable. En realidad, lo que ocurre es que desde el 2004 en adelante, y la última reforma de este Código de la Adolescencia fue el año pasado, los adolescentes sí responden. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es dejar bien claro que lo que se está haciendo es pretender aplicar la ley de adultos a los adolescentes desde los 16 y no terminar con una impunidad que en realidad no existe. Si bien han habido una necesidad imperiosa de mejoras en el sistema penal juvenil y gracias a todo este movimiento que se ha formulado alrededor de la reforma, eso ha ocurrido afortunadamente, seguramente quedan pendientes muchas otras, pero bueno, parte del problema al momento de tomar la decisión respecto a este plebiscito viene del conocimiento que hay de lo que ocurre actualmente y el conocimiento y la información que hay respecto de lo que va a pasar si este plebiscito se aprueba, ya que al día de hoy hay muchos claros que no se han mostrado y mucha información que tiene que ver con la implementación de la reforma que aún no se saben, no se han dado a conocer y que creemos que son contundentes y muy relevantes para tomar una decisión respecto de qué es lo que va a ocurrir o no con la baja de imputabilidad y las demás medidas que se van a aplicar. Bien, tiempo justo. Guzmán, primera consulta. Bien. La señora Goyeneche dice que se está intentando decir todo como es por parte de la comisión que ella integra. Bueno, esto no es así. Yo pienso que en el Uruguay, desde hace mucho tiempo, yo no veía la aplicación tan al pie de la letra de aquella tristemente célebre máxima de la policía nazi, que es, repite una mentira 1000 veces que será verdad.
cito, lo de los antecedentes que proponen ya se votó. Gastón González, integrante de la Comisión No La Baja en el programa Buen Día Uruguay. Eso no es así. Lo de los antecedentes que se votó hace poco tiempo fue para que se mantengan hasta los 20 años. Nosotros proponemos que se mantengan sin límite de edad. La señora Goyeneche también está diciendo que se propuso que hay una parte de la reforma que establece, cuando dice para los demás delitos que indique la ley, que eso deja una puerta abierta peligrosa para que después se incluyan nuevos delitos. Bueno, me extraña como una profesional del derecho que no sepa que hoy en día ya los legisladores lo pueden hacer eso, ¿sí? Por lo que se ha desinformado a la población. Otra cosa, hizo referencia a la situación actual, que quieren que demostrar tal cual es hoy en día lo que está sucediendo. Bueno, los jóvenes representan, los adolescentes, el 8% del total de la población. Siendo ese porcentaje de la población, cometieron en 2011 el 18% de los homicidios, en 2012 el 21% de los homicidios y en 2013 el 17% de los homicidios. ¿Cómo es la situación actual? Con respecto a las rapiñas, del total de rapiñas, siendo el 8% de la población, cometen el 45% de las rapiñas. Y de ese 45%, aquel por qué nos centramos entre los 16 y los 17 años, el 96% lo cometen personas entre 16 y 17 años. Último, pero no menos importante, estableció que quiere mostrar que desde el 2004 son penalmente responsables. Eso es verdad. Se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora, los que no le apoyan mucho en sus declaraciones son los principales aliados de la señora Goyeneche para que esta reforma no salga, que son los propios delincuentes. Porque si bien son penalmente responsables, es tan benigno el Código de la Niñez y la Adolescencia que esto es lo que dijeron, por ejemplo, los menores infractores, algunos, ante la justicia de menores. Somos menores, no nos importa nada. Lo maté porque hay que hacerse respetar. El arma siempre es para usarla. Es un bollo y no pasa nada. Es fácil, todos lo hacen y si te agarran no pasa nada. Tengo mujer, tengo auto, tengo plata, soy menor, estoy en el paraíso. Estoy invirtiendo para cuando me retire a los 18 años. Los hechos nos dan la razón. Bueno, vamos con la segunda consulta. En este caso cambiamos el orden de comienzo de la respuesta. Y bueno, tiene un poco que ver con el tema de la reforma y algo ya han avanzado. Por un lado, lo dicho, desde los 13 años ya se es penalmente imputable, en algunos casos con determinadas condiciones y por el delito puede ser inclusive con agravamientos, ¿verdad? Como se ha votado recientemente. Hay una ley que permite mantener antecedentes en algunos casos y se creó el CIRPA que, según su propia ley constitutiva, va a tener que pasar a ser un servicio descentralizado. La pregunta es, ¿por qué se plantea un debate de estas características cuando, por ejemplo, tenemos que el gobierno ha avanzado en algunos de los puntos que la reforma propone y, por otro lado, los enunciados de la reforma en la realidad ya han comenzado a tratarse a nivel legislativo? Empiezo con Guzmán en este caso. Bien. Después que recolectamos las firmas, por suerte, ya hemos empezado a obtener resultados. Es decir, la propia comisión que integramos ya está teniendo resultados en torno a que comenzamos a ir más en paz porque el gobierno decidió tomar acción luego del pronunciamiento contundente de la ciudadanía al juntar las 370.000 firmas. En ese sentido, lo que tú decías, Daniel, por ejemplo, propusieron el aumento de las penas, porque por más que no lo digan y que digan que no es la solución del problema, cosa que coincidimos que no es la solución de fondo del problema, aumentaron a un mínimo de 12 meses de reclusión para los menores infractores. Antes esto no estaba, esto es aumentar penas, nos dan la razón. Luego propusieron el hecho de que estén en el CIRPA, ¿no, verdad? Un instituto aparte. Bueno, la verdad es que el CIRPA no ha cumplido con su cometido. Primero que nada, nosotros proponemos un servicio descentralizado por afuera del INAU. Esto está dentro del INAU y según la ley 18.771, que creó el CIRPA, establecía que había que sacarlo del INAU como máximo en este periodo de gobierno. Este periodo de gobierno está por terminar y no lo han sacado, ¿sí? Entonces, eso demuestra que si bien han hecho cosas que han tenido beneficios para la sociedad, porque de hecho han bajado las rapiñas en los últimos 2 años, ¿sí? Esto se debe a que cortaron con las fugas, también porque nosotros juntamos las 370.000 firmas y porque subieron las penas, que decían que no funcionaban. Oyana. No voy a entrar en una campaña de agravios de llamar nazi a quien no opina como nosotros, porque me parece que lo importante acá es
manifestar las ideas, tratar de dar la información de la mejor manera posible y colaborar para que la población tome la decisión el 26 de octubre. Sí vale decir que, teniendo en cuenta lo que Guzmán bien citaba y comparto absolutamente respecto a las reformas legislativas que han habido y que han sido sin duda en buena parte a raíz de la iniciativa popular de juntar firmas, para que no se cuestionen los datos y los números que utilizamos, voy a utilizar la misma fuente que se utilizó en la presentación de la Comisión para Vivir en Paz el pasado miércoles, creo que fue, que son suministrados por el doctor Sayagués, quien a raíz de estas reformas legislativas y además de los cambios en la gestión del INAU que llevaron a la reducción de las fugas, demostraron que de los 2011 hasta ahora las rapiñas cometidas por menores de edad se redujeron en un 41%. Dicho esto, sin embargo, debo decir que me alegra muchísimo contar con Guzmán hoy para escuchar, tal vez salir de algunas dudas en las que estamos nosotros en la comisión desde el 2011, porque no hemos encontrado hasta el día de hoy respuesta, que tienen que ver con de este tipo de implementaciones y de medidas que han habido, esta carencia que hay respecto del CIRPA, que ocurre, como él lo explicaba, que no se ha descentralizado el INAU aún, y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿de qué manera, poniendo un precepto similar que encomienda al Estado descentralizar la internación de los menores del INAU, poniéndolo en la Constitución, de qué manera eso se va a garantizar que se implemente y, sobre todo, en qué periodo de tiempo, con qué recursos humanos, con qué recursos materiales, porque lo que a nosotros nos preocupa es que entre el momento en que los legisladores asumen, presentan el proyecto de ley, porque un servicio descentralizado se crea por proyecto de ley, se aprueba el presupuesto, se hace un llamado a los funcionarios públicos que se puedan contratar, se implementan todas las cuestiones que puedan llegar a ser necesarias, que lo sabrán quienes redacten ese proyecto. La reforma es de aplicación inmediata, lo dice el artículo 2 que va a tener esta reforma. Entonces, si una vez aprobado el plebiscito ya estamos procesando a adolescentes como adultos y mientras tanto se implementa lo demás, esto no es una crítica, sino una duda que tenemos al día de hoy y me parece de algo muy positivo para contribuir al debate, tener esta información de qué manera esto se va a subsanar, porque sería bueno saberlo, y si es que realmente va a haber un servicio nuevo, porque también hemos escuchado por parte de representantes también de Vamos Uruguay decir que en realidad va a ser el CIRPA, pero descentralizado. Entonces nos gustaría salir de esta duda y saber si es que va a ser un nuevo lugar, el mismo pero descentralizado, y cómo esta autonomía va a subsanar los problemas y de qué manera y en qué tiempo. Muy bien, vamos con la tercera pregunta para los dos, en este caso con Fabiana. ¿Qué importancia le dan a las cifras sobre delitos cometidos por adolescentes a la hora de estudiar y también plantear su posición ante la ciudadanía? Nosotros consideramos que aunque haya un solo adolescente cometiendo un delito, es una obligación y una responsabilidad del Estado responder. Y mientras no esté atendido de la mejor manera posible esa situación, tanto la rehabilitación del adolescente como la atención a la víctima y sobre todo la prevención para que eso no siga ocurriendo, se va a estar en falta. Sin embargo, no podemos dejar de ver que cuando estamos tratando del 6 y algo % de los delitos, por supuesto que si se desglosa según los delitos los números pueden variar, pero siempre estamos atendiendo de la menor porción de delitos, nos preocupa que se apunte a esta medida con la mayor atención posible en el camino de ser una medida para la seguridad y para vivir en paz, cuando en realidad se está dejando de lado una discusión alrededor del 90% de los delitos. Más allá de eso, sin duda que nos parece urgente e imperioso atender este tipo de problemas, sin duda. Bien, Guzmán. Bien, con respecto a la importancia que le damos a las cifras, no quisiera ser reiterativo porque ya en la primera pregunta pienso que lo contesté y lo puse con gráficas. Son más que contundentes y en ellos nos basamos para este proyecto de reforma y para que sea a partir de los 16 años y no antes. Con respecto a que los traté de nazis, eso no es verdad. Si lo tomaste así te pido disculpas. Yo lo que dije es que han tomado al pie de la letra, como yo hacía mucho tiempo no había en este país, esa tristemente célebre frase nazi de una mentira repetida 1000 veces se transformará en verdad. Y no han dicho una mentira, han dicho decenas de mentiras, 18 que tengo aquí apuntadas, en medios masivos de comunicación y no 1000 veces, 15, 20.000, 30.000 veces, ¿sí? Con respecto al CIRPA, no es lo que nosotros buscamos. El CIRPA hoy en día es un centro de torturas, el centro de torturas que defienden
si bien no defienden con que les torturen, por supuesto, pero es el centro que está defendiendo hoy la Comisión No La Baja. Bueno, ese centro ha sido denunciado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos por torturas, por el Comité contra Torturas de ONU. Es decir, nosotros no queremos eso, queremos realmente un lugar donde los jóvenes sean rehabilitados, ¿sí? Y voy a contestarle a la señora Goyeneche con respecto a cómo se va a garantizar esto. Primero que nada, el gobierno, del cual yo no soy parte, ella es adherente, si no está por parte del gobierno, yo entiendo que es respetuoso y que va a ser respetuoso de la Constitución y la ley, porque si no lo aplica estaría violando la Constitución de la República, pues se instalaría esto en la Constitución de la República. Bueno, yo confío que el gobierno va a ser respetuoso de la Constitución y la ley, sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces, dinero va a haber, porque de hecho ya lo hay. Es decir, la ley 18.771 establece que se creará un servicio centralizado. ¿Y con qué dinero tendrían pensado hacerlo? Con el mismo. El dinero está. Es cuestión de aplicarlo y tener voluntad política para hacerlo. Muy bien, vamos con la última de las preguntas. En este caso arrancamos con Guzmán. Sí. ¿Cómo se financian las campañas de ambas comisiones y qué vínculos tienen con los partidos políticos que hoy están en pugna por las elecciones? Bueno, ciertamente solos no nos financia. No tenemos ningún multimillonario que nos financie, ¿sí? Pero sí estamos recibiendo contribuciones de las agrupaciones políticas, ¿sí?, que están detrás de la reforma. Sí, sí, actuamos con total transparencia, no vamos a decir que no y después negarlo como ha pasado en la Comisión No La Baja, que funcionan a pulmón, según dijo en otra entrevista, que aquí tengo las fuentes, después se la paso a la señora Goyeneche, y a pulmón significa que el séptimo hombre más rico del mundo les aporta cientos de miles de dólares para la campaña. Lo nuestro es realmente a pulmón, estamos intentando trabajar con donaciones de los propios integrantes y sí tenemos, no grandes contribuciones, pero sí alguna que otra contribución por parte de los grupos políticos que nos apoyan. Bien, Fabiana. Primero aclarar algo. Seguramente el entendido de que hemos dicho tantas mentiras tenga que ver con este tipo de descontextualizaciones. Y debo decir que la Comisión no solamente apoya no solamente no apoya cosas como la tortura ocurrida en ningún centro de privación de libertad, sino que la Comisión, desde que existe, se ha reunido en reiteradas ocasiones con la Institución Nacional de Derechos Humanos, ha participado en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, se ha reunido y ha trabajado en conjunto con el relator contra la tortura de Naciones Unidas y está muy al tanto de estas situaciones. Nada más que tratamos de tratar este tipo de temas con la delicadeza que se merece. Además, sigo sin tener respuesta, ya que sí, seguramente esperamos que el gobierno que venga, cualquiera sea, y del partido que sea, cumpla con la Constitución y con lo que el plebiscito dictamine, pero seguimos sin saber de qué manera, en qué tiempo y, mientras tanto, dónde vamos a privar de libertad a los adolescentes que sean procesados como adultos. Y respecto de la manera de financiar nuestra campaña, lo hemos dicho desde el día 1, lo dije en este querido canal en una ocasión anterior de haber estado, nosotros nos hemos financiado siempre con el apoyo de todas las organizaciones que nos integran. Las organizaciones están en nuestra página web, las pueden ver. Y respecto de este tema que tanto interés le ha despertado a la gente de Vamos Uruguay y a la gente de la Comisión para la Paz, vale decir que Vamos Uruguay, al hablar de este tema, el señor Bordaberry sí tuvo que desmentirse y aclarar en la página web que cosas que dijo al final no eran ciertas. Lo que ocurrió fue que una organización de la cual este señor es uno de los financistas, es la organización Open Society, que trabaja en materia de seguridad, financia proyectos vinculados con materia de seguridad, por eso se opone contra la baja de imputabilidad, y una de las organizaciones que nos integra como comisión, que es ProDerechos, obtuvo a través de ellos un proyecto que fue una de las financiaciones que recibimos, que vale decir, al estar reunidos con el señor Pedro Abramovay, fue que consiguieron este proyecto. Nada de lo que se dijo en torno a este tema para de levantar mayores misterios ocurrió de otra manera. Muy bien. Vamos a cerrar con una consideración final de cada uno. En este caso también se pusieron de acuerdo para que comenzara Fabiana. Bueno, consideración final sobre este planteo que hemos dado a conocer aquí, este contrapunto sobre la reforma que se va a someter a consideración en octubre. Nosotros simplemente queremos hacer un llamado a la gente, a los uruguayos, a reflexionar y a cuestionar realmente por qué hay una necesidad imperiosa de reformar el Estado, la Constitución, para atender un problema que nos atañe a todos los uruguayos. Sin duda, la recolección de firmas y todo el movimiento social que ha generado han despertado la necesidad de hacer distintas reformas y en ese camino tenemos que seguir.
tenemos que seguir siendo vigilantes del gobierno, cualquiera este sea, de cómo aplica las leyes y de cómo trabaja para mejorar la seguridad. Pero nos preocupa muchísimo que la implementación de esta reforma, que sigue sin aclararse cómo va a ser, y va a ser desde el primer día después de aprobado el plebiscito, va a traer más problemas que soluciones, va a generar mayor violencia en estos propios lugares del CIRPA que tanto se están criticando, va a aumentar más aún el peligro y solamente va a redundar en mayor inseguridad. Y lo peor de todo, aún ante el beneficio de la duda, si llegamos a tener la más mínima razón y esto llega a ser del peligro que tantas organizaciones y tantas instituciones están advirtiendo, no vamos a poder revertir ese peligro sino hasta las otras elecciones. Durante 5 años vamos a tener que padecer ese daño irremediablemente. Muy bien. Fabiana, Guzmán. Bien, yo le quiero pedir a la población que vote sí al proyecto de reforma constitucional, porque es un proyecto que va a salvar vidas y de hecho ya las ha salvado. Luego de que nosotros juntamos las 370.000 firmas, con personas de todos los partidos firmaron, ya el Ministerio del Interior ha implementado medidas que ha salvado vidas, ¿sí? Por lo que este proyecto de reforma insta a proteger a todas las personas honestas y decentes de este país, ¿sí? Pero también a proteger a los menores infractores, a los delincuentes adolescentes, que no van a estar en un centro de torturas como están hoy en día en el CIRPA. Van a ir a un centro de rehabilitación del menor, con equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogos, psiquiatras, pedagogos, asistentes sociales y un montón de personas idóneas en rehabilitación que van a lograr llevar a cabo un proceso de rehabilitación y de resocialización de los gurises. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso ahora, el 26 de octubre, la palabra final la van a tener ustedes, con el voto. Ni los medios de comunicación, ni las comisiones, ustedes, con el voto. Les pido que lo hagan valer y que digan bien fuerte que quieren vivir en paz y con más seguridad, porque es el derecho de todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Guzmán. Muchas gracias, Fabiana, por estar aquí. Seguramente de aquí hasta que se haga la reforma estaremos hablando de vuelta para seguir, dándole insumos a la gente para que, saque sus conclusiones sobre este tema. Ustedes lo están estudiando y, seguramente sea importante para aportar esta discusión. Así que muchas gracias de vuelta a los dos. Gracias. Y, estaremos seguramente con más noticias sobre este tema de aquí hasta octubre. Alfredo. A mí me queda tan solo despedirnos y, como siempre, invitarlos para el próximo lunes, una nueva entrega de Entre Líneas aquí en el 20. Que pasen muy bien. Buena semana, ¿eh? Chau, chau.